libro de Esdras, que es el que estamos estudiando, leyendo, a Esdras capítulo 2. Y si usted se da cuenta, conforme vaya llegando a Esdras capítulo 2, no sé si algunos ya pudieron darle una repasada, una leída, pero si no, ahorita usted se va a encontrar con 70 versículos que contiene este capítulo 2 de Esdras. Y yo le voy a comentar que cuando nos encontramos con un pasaje como este, y si somos sinceros, se nos hace pesado leerlo. Es un libro que trae una lista de nombres interminables. Bueno, sí termina, ¿no? Pero parece que nunca termina. Y a veces caemos en la tentación en nuestra lectura diaria, no sé si a usted le pase lo que a mí, que cuando vemos un pasaje así, pues lo saltamos. Bueno, ¿por qué? Porque no le vemos importancia, ¿verdad? Para nosotros, finalmente es una lista de hombres y mujeres que no conocemos, pero recuerde que habíamos comentado que la escritura en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, o sea, 4 cosas. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, completo, para toda buena obra. Entonces, este pasaje de 70 versículos, con una lista interminable, ¿qué cree? Enseña, redarguye, corrige e instruye. Pero si lo vemos así a simple vista, se nos va a hacer pesado, incluso la prédica, porque acuérdense que predicamos expositivamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con 70 versículos con una lista de nombres? No se espanten, Dios tiene algo especialmente preparado para ustedes esta mañana. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es detenernos a orar, meditar, reflexionar sobre el propósito que tuvo Dios de incluir una lista tan larga como esta en su palabra, que es suficiente, inerrante, perfecta, completa. ¿Qué propósito tiene Dios en haber añadido una lista? Porque usted va a Mateo, se encuentra una genealogía, va a otros libros y se encuentra en Génesis mismo, están las genealogías de muchos hombres, ¿no? De Adán hacia adelante, hacia atrás. ¿Por qué Dios incluyó? ¿Qué propósito tenía Dios? Entonces es importante orar, meditar y reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, verdad? Lo primero es que hay que pedirle a Dios, y usted, espero que en la semana haya orado de este tipo de pasajes por mí, porque son pasajes difíciles. Así es que vamos a pedirle ayuda a Dios, ¿me parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, tenemos ante nosotros tu bendita palabra, que a nuestros ojos es una lista de nombres y personas larga, pero queremos que nos muestres el propósito por el cual la incluiste, Señor. Sabemos que fue tu voluntad, así que permítenos reconocer y recordar tu palabra, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, Señor. Y que aquí vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Te pedimos todo esto creyéndolo, Señor, pero aún así prepara nuestro corazón, nuestra mente para pasajes que a veces parecen pesados a nuestra mente, y dispón nuestro ánimo, Señor, nuestro corazón, nuestra atención, para que podamos aprender de un pasaje como estos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces lo primero que vamos a hacer es, ya dijimos, recordar que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo segundo que vamos a hacer es recordar el contexto general del libro. El libro y el tema principal de Esdras nos va a ayudar a ver por qué Dios puso esta lista en el capítulo 2. Entonces, les recuerdo, el tema principal del libro de Esdras es la fidelidad de Dios en restaurar a su pueblo por medio de su palabra. La fidelidad de Dios de restaurar a su pueblo por medio de su palabra. Y en esta lista es lo que vemos, ¿se da usted cuenta? Vemos la fidelidad de Dios de restaurar a esa lista de hombres, de nombres, de familias, por medio de su propia palabra, porque Él nombra, enlista a estas personas. Por eso es que titulé a la prédica nombrados y enlistados por Dios mismo. Entonces, hermanos, el tema nos ayuda a ver la fidelidad de Dios
porque Él nombra a quien restauró, a quien regresó a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida, a un pueblo, a una nación en donde Él pidió restaurar primero a las personas, su templo, la ciudad, sus casas, su nacionalidad, todo lo que estaba en ruinas. Entonces en esta lista vemos esa fidelidad de Dios. Tenemos que también saber para qué le servía a los primeros receptores de este libro. Para nosotros tal vez no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero para los judíos, escuche esto, sumamente importante. Para los judíos, el que las generaciones vieran a sus antepasados en una lista era algo hermoso, era algo en donde ellos podían decir, mira, aquí está mi tatarabuelo, aquí está, venimos de esta descendencia de fieles que Dios nombró. Y eso les motivaba a confiar en Dios, les motivaba a ver que Dios había nombrado especialmente sus genealogías, a su linaje, y que Dios había restaurado por nombre, por familia, por personas individualmente, a sus antepasados. Entonces para los judíos era algo sumamente importante, si usted lo puede ver. Pero usted dice, bueno, para ellos, ¿no? Para mí, ¿qué puedo ver de importancia si yo no veo ahí apellidos como Martínez, Rodríguez? No veo ahí mi apellido ni el de nadie que yo conozca. Pero entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, si es que verdaderamente no vamos a encontrar ahí nuestro apellido, sí buscar los principios, escuche esto, los principios universales que aún siguen vigentes para nosotros como iglesia, que vemos en esta lista. Los principios universales que esta lista nos enseña, que aún son vigentes para nosotros. Así que, con esto en mente, lo primero que tenemos que ver, o lo que hoy vamos a estudiar en estos 70 versículos, esperando que me dé tiempo, es 4 nombramientos de Dios en tu restauración que te van a ayudar a confiar más en su fidelidad y soberanía. 4 nombramientos de Dios en tu restauración que te van a ayudar a confiar más en su fidelidad y su soberanía. ¿A quién no le gustaría hoy salir confiando más en Dios? En esa fidelidad y en esa soberanía, confiar en que Dios tiene todo bajo control y que todo, hermano, lo que te esté pasando, llegue a pasar o te haya pasado, Dios lo tuvo tan controlado, siempre para bien, porque Él es fiel. Él no es infiel, no busca cosas malas para nosotros. Nosotros a veces sí, ¿verdad? Pero Él no. ¿Y quién de nosotros no quisiera salir confiado hoy más en su fidelidad y soberanía? Pues todos. Entonces, estos 4 nombramientos son los siguientes. Número 1, Dios nombra a quienes obedientemente, escuche, dieron los primeros pasos en su restauración. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 y 2 de Esdras 2. Después vamos a abarcar un tramo más grande y vamos a ver que el segundo nombramiento es que Dios nombra detalladamente a quienes regresaron a su restauración. Dios nombra, la palabra clave, detalladamente a quienes regresaron a su restauración. Esdras 2 del versículo 3 hasta el 58. Ahí vamos a ver una larga lista detallada de parte de Dios. El tercer nombramiento es que Dios nombra a quienes no podían mostrar pureza durante su restauración. Interesante. Hay algunos que a pesar de que regresaron, escuche esto, se descubrió que no eran puros, que su linaje ya había sido contaminado. Esto es sumamente importante y esto lo vamos a ver en los versículos 59 al 63. Y el cuarto nombramiento que vemos aquí es que Dios nombra a quienes ofrendaron voluntariamente durante su restauración. Otra vez ofrendas, ¿verdad? Pero bueno, nos tocó aquí. Pero vamos a ver que otra vez, escuche, para Dios es importantísimo y Él nombra a quienes ofrendaron voluntariamente para empezar a reconstruir el templo, que era algo importantísimo para la adoración a Dios. Entonces, con el favor de Dios, hoy no le toca y el próximo domingo, como toca este pasaje, pues no venga si quiere, nada más. Pero esperemos que nos dé tiempo, ¿verdad? Esperemos que nos dé tiempo y vamos a ver entonces el primer nombramiento de Dios en la restauración de Israel, pero que es en tu restauración, que te vaya a ayudar a confiar más en su fidelidad. Y esto es
que Dios nombra a quienes obedientemente dieron los primeros pasos. Vean y acompáñenme a ver lo que dicen los versículos 1 y 2, ya sea en la pantalla o en su Biblia. Ya no se quite de ahí, hermano. Recuerde que una de las cosas que les pedí es que se queden en Esdras, apunten los versículos o los lean de este lado. Vean lo que dice versículos 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vemos en estos dos versículos, hermanos, es que Dios nombra o enlista, escuche, a los que obedecieron y dieron los primeros pasos hacia la restauración. ¿Sí lo nota? La frase, si usted ve ahí, de la provincia, si usted ve comenzando el versículo 1, dice, estos son los hijos de la provincia. Esta frase indica algo interesante. Dice provincia porque todavía pertenecían al imperio persa. El rey Ciro los había dejado ir a su ciudad, pero les deja muy marcado que ellos le pertenecen. Entonces la frase de la provincia nos indica que pertenecen al imperio persa, pero que habían obtenido, pues, ¿qué? El favor del rey. Vean lo que dice la siguiente frase, muy interesante. Dice que subieron del cautiverio, versículo 1, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y aquí viene la frase que le digo, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. El verbo volvieron es interesante porque en hebreo indica que ellos realizaron la acción, que esta acción fue realizada por estos hombres. Y si bien es cierto que Dios había despertado en ellos su corazón, como lo vimos hace 8 y hace 15 días, despertó el corazón de muchos, pero Dios nombra a quienes obedecieron, a quienes en acción, no solo en deseo y en ganas, querían regresar a restaurar su ciudad, su pueblo, su linaje, el templo de Dios. Porque muchas veces se puede quedar el deseo, sino que estos, aparte del deseo y las ganas, ¿qué vio que hicieron? Dieron los primeros pasos, fueron. Sumamente importante. Dice que estos es una lista de líderes. Y cuando dice vinieron, si ustedes ven en el versículo 2, dice los cuales vinieron con Zorobabel. Esta palabra o esta conjunción con, en hebreo significa algo más que simplemente con Zorobabel. Lo que significa es que estuvieron bajo la orden o el mando de Zorobabel. O sea, Zorobabel fue el que empezó a liderar este primer regreso de los judíos. Entonces, cuando vemos estos vinieron con Zorobabel, lo entendemos mejor cuando vemos en el hebreo y dice bajo la orden, bajo el mandato de Zorobabel. Y vean lo siguiente, hermano, de esta primera lista, pues se sabe, son 11 nombres, si usted los cuenta, pero la mayoría son desconocidos para nosotros. Sí conocemos un poco de Zorobabel porque era el gobernador de la comunidad que iba a regresar, o sea, sí lo puso como gobernador, dijo, bueno, de esta cantidad de judíos que van a regresar, tú me das cuenta, Zorobabel. Y esto nos los enseña Ageo 1:1, no vamos a ir ahí, pero si usted lo quiere realizar, ahí va a encontrar y conocemos más de Zorobabel. Y también un poquito de Jesuá. Jesuá era el sacerdote, el que iba a encabezar pues esta adoración a Dios en Jerusalén cuando regresaran. A pesar de que no iba a estar completo, ni iban a empezar, ya iba a estar reconstruido el templo porque todo estaba en ruinas, todo desolado. De todos modos, Dios levantó a Jesuá, porque acuérdense que hace 8 días vimos que lo importante para Dios era la adoración a Él. Y este Jesuá, pues su nombre significa como Josué o Jesús, Dios salva, le indicaba al pueblo de Israel que Dios seguía fiel ante este pueblo rebelde. Zorobabel significa el que es nacido o descendiente de Babilonia.
Entonces Zorobabel estaba marcado en su nombre por alguien que, a pesar de que era judío, de hecho usted se sorprende porque Zorobabel aparece en las genealogías de Mateo, porque Zorobabel traía sangre real. De hecho, Zorobabel es descendiente de David. Y cuando usted ve y llega hasta Jesucristo en Mateo, ahí aparece Zorobabel. Nada más que por el pecado y por otras cosas que ahorita no me da tiempo de contarle, que viene en Segunda de Crónicas, Samuel, donde vemos reyes, ahí vemos por qué Zorobabel no llegó pues a ser rey. Pero a través de Zorobabel, hermanos, continuó la línea del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero vienen otros nombres, y aunque usted ahí ve, por ejemplo, Nehemías y Mardoqueo, estos no son el Nehemías que escribió otro libro, es otro Nehemías, como aquí habemos dos José Luis, ¿verdad? Así, ese es otro Nehemías. Y el Mardoqueo que usted ve en la lista de estas 9 personas en el versículo 2, no es el Mardoqueo de Esther, es otro Mardoqueo también, entonces sumamente importante. Pero vemos a los otros los 7 nombres, y hermano, pues casi todos acaban en Ías, Relaías, Benaías, pero no conocemos de ellos, ¿no? Pero, ¿qué cree? Dios sí. Y Dios determinó soberanamente dejar registrado el nombre de estas personas como los que obedecieron a lo que Dios puso en su corazón. Los que no se quedaron solo con el que Dios despertó el ánimo, las ganas, sino con la acción, respaldaron ese sentir. Algo interesante que no quería pasar desapercibido es que, porque si igual y alguien nos ve en internet, o a usted se lo encuentra alguien que ve la prédica, le va a decir que a mí me faltó decir que la lista se contradice con la lista que enseña Esdras 7:7. Vea lo que dice Nehemías 7:7. Dice Nehemías 7:7, los cuales vinieron con Zorobabel. O sea, Nehemías está recordando este primer regreso, los cuales vinieron con Zorobabel. Y si usted cuenta la lista, aquí es Jesuá, Nehemías, Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías, Ramaías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Bana. Y luego dice el número de los varones del pueblo de Israel. Y aquí usted ve, junto con Zorobabel y Jesuá, 12 personas. Y en Esdras vemos 11 personas. Y entonces empiezan los más críticos, ¿verdad? No faltan en las iglesias en que Dios les enseña un poquito y, a ver, ¿qué pasó? ¿No que la Biblia no se contradice? O son 11 como dice Esdras, o son 12 como dice Nehemías. Bueno, lo que la mayoría de los comentaristas dicen y coinciden, hermanos, es en que, al igual que los evangelios, donde parece que hay contradicción, la perspectiva de Esdras fue que al salir la cantidad de judíos, él anotó en la soberanía de Dios 11 nombres. Pero Nehemías, en su libro, ya están en Jerusalén. Y entonces, estando en Jerusalén, Nehemías es quien añade a un hombre más, porque si son 12, aquí viene lo interesante, Dios quería restaurar a las 12 tribus de Israel. Y aquí están, el que cada uno de estos líderes encabezaba una de estas 12 tribus. ¿Qué nos lo corrobora? Esdras, capítulo 6, versículos 16 al 17. Vea usted conmigo. Entonces, dice Esdras 6, 16, 17, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, ahí están todos, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ya estaban dedicando la casa, ya estaban empezando a ver ahí servicio, cultos. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación. Y aquí viene lo interesante: por todo Israel, y vea lo que dice, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus hay? 12. Entonces era interesante que este liderazgo se completara por 12 personas, 12 líderes. Pero el énfasis, hermanos, de lo que nosotros estamos leyendo, esto nada más lo dije por si a alguien le interesa añadir a su estudio del por qué Esdras
dice alguna cantidad, Nehemías otra. No se preocupe, cuando estudiemos Nehemías vamos a entrar al detalle en las aparentes contradicciones. Ahorita solo dije una, ¿verdad? Que Esdras 7 dice que son 12 personas, Nehemías, 7:7, y Esdras dice que son 11, nos cita 11. Ya les aclaré a la luz de la palabra lo que pasa y lo que la mayoría de los teólogos coincide en interpretar de manera correcta. Pero olvídese de eso. El énfasis con los detalles que estamos notando es la obediencia que Dios registró con hombres. La obediencia que Dios registró con hombres, muy importante. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar hoy a nuestras vidas este primer punto? Lo primero es que tenemos que ver, hermanos, que Dios vio y nombró a aquellas personas que no solo reconocieron, aceptaron y sintieron que necesitaban ser restaurados, que necesitaba ser restaurado su pueblo, su templo, ciudad, sino que no se quedaron en el sentir, sino que se levantaron, esto es, obedecieron, accionaron. Estas personas prepararon su corazón y se levantaron, se movieron de donde estaban. Y hermanos, la Escritura no nos dice si hubo algunos que solo se quedaron con las buenas intenciones, no lo dice, ¿verdad? O movidos en su interior por Dios para salir con los demás y se quedaron al final. A lo mejor, no lo dice, pero a lo mejor hubo personas que junto con los que sí fueron, tuvieron ganas y dijeron, sí, vamos a regresar, y al final se quedaron con las ganas y no se movieron de Babilonia. Y a muchos cristianos les pasa lo mismo hoy en día. A muchos cristianos les pasa lo mismo hoy en día. Hoy en las iglesias muchos cristianos, hermanos, saben que hay que restaurar algo en su vida. Lo tienen claro que es la voluntad de Dios restaurar esas áreas. Salen conmovidos, salen convencidos, con el deseo de comenzar, de salir y comenzar, pero al final se quedan con las mejores intenciones, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado? Cristo contó una historia de algo similar, ahí en Mateo 21, 28 al 31. Dice ahí el Señor Jesucristo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31, pregunta el Señor Jesucristo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Humillante para los fariseos, porque Jesús decía de los fariseos que ellos decían, pero no hacían. Hermanos, decir y no hacer es muy peligroso. Decir y no hacer es muy peligroso. Porque si tú, hermano, llevas semanas, meses, años, domingos expuesto a la palabra, entre semana, en tu casa, y Dios te mueve a hacer cosas y obedecer y restaurar áreas de tu vida que Él quiere restaurar, y tú no obedeces, decir que lo vas a hacer y no hacerlo es peligroso, porque a lo largo del tiempo, conforme vaya pasando el tiempo, tu corazón se va a ir endureciendo. Tu corazón se va a ir endureciendo. Jesús ilustró esto también. Mire conmigo Mateo 7, 24 al 27. Es impresionante, no soy yo, es Dios. Fíjese lo que dice Jesús, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice, hermano? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, esta mañana Dios quiere recordarte que Él a su pueblo elegido, a Israel, para Él fue importante nombrar a quienes se levantaron e hicieron algo por ir a restaurar su tierra. Entonces hoy tú levántate, no seas solo oidor, sino hacedor. No solo acumules conocimiento, sino vive lo que conoces. Porque así como fue importante para Dios que nombró a esos primeros hombres que se levantaron, se prepararon y fueron, así, escucha, hermano, así Él se goza con nuestra obediencia y va a ser fiel algún día en nombrarnos y decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Levántate, Dios te va a nombrar algún día, si lo hiciste o no lo hiciste. Para Dios es importante. Y Dios quiere nombrarte como uno de aquellos que durante su vida obedecía, se esforzaba. Número 2. Dios no solamente entonces nombra a quienes comenzaron, ahora vean, Dios nombra, número 2, detalladamente a quienes regresaron a su restauración. Aquí viene lo pesado, así que si toma agüita, párese tantito, porque viene un pasaje largo y lo voy a leer. Dios después de nombrar Dios a los que iniciaron y motivaron, encabezaron el regreso, ahora, hermanos, Dios nombra o enlista más detalladamente a quienes regresaron. Y si pudiéramos hacer una pequeña división de esta enorme lista, vemos que Dios enlistó, nombró en diferentes rangos. El primero, letra A, si usted pone ahí, 2A, es que los dividió de acuerdo con su parentesco o su familia, y esto lo vemos en los versículos 3 al 19. Vean lo que dicen los versículos. Esto es de acuerdo a su parentesco o su familia. Por eso es que comienza de la siguiente manera: los hijos de Paros, 2172; los hijos de Cefatías, 372; los hijos de Ara, 775; los hijos de Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2812; los hijos de Elam, 1254; los hijos de Satu, 945; los hijos de Sakai, 760; los hijos de Bani, 642; los hijos de Bebai, 623; los hijos de Asgar, 1222; los hijos de Adonicam, 666; los hijos de Bigbai, 2056; los hijos de Adín, 454; los hijos de Ater, de Ezequías, 98; los hijos de Besai, 323; los hijos de Jorá, 112; los hijos de Asum, 223. Y hermano, aquí no se vale de eso de cuando las posadas, entre santos peregrinos después de tanto nombre, no. Ni de que se vale que aproveche que se esté leyendo la lista para que se eche su coyotito. Bueno, si quiere, haga. Pero empieza la lista. Y esta primera lista lo que nos enseña es que Dios los nombra de acuerdo a su parentesco y su familia. Pero hay otra división. También los dividió de acuerdo con su ciudad natal. Vean los versículos 20 al 35. Ahí le va otro. Agarre aire. Póngase de pie si se quiere dormir. Dice: los hijos de Gibar. Gibar no es un nombre, es una ciudad. 95. Los hijos de Belén. 123. Los varones de Tefoa, de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743.
Los hijos de Rama y Gema, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3730. Todos estos nombres que escuchamos son ciudades. Pero para Dios no solo fueron importantes las familias, las genealogías, los linajes, sino también las ciudades de donde regresaron. Pero no todo se queda ahí. También los dividió en su regreso y los nombró Dios. Dios decidió nombrarlos de acuerdo a su servicio sacerdotal. Vea conmigo versículos 36 al 39. Dice inmediatamente, los sacerdotes. ¿Cuáles? Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesuá, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. También de acuerdo a su orden levita o a su linaje levita. Vean los versículos 40 al 42. Dice la división, los levitas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Aquita, los hijos de Sobai, por todos 139. También los dividió de acuerdo con su servicio en el templo. O sea, hermano, había hombres y mujeres que sus antepasados, sus generaciones anteriores, habían servido en el templo de Salomón, en el grandioso templo de Salomón. Y Dios soberanamente, hasta de ese tipo de servidores del templo, regresó gente. Vea los versículos 43 al 54. Dice otra vez, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Babuk, los hijos de Acufa, los hijos de Alhur, los hijos de Balsut, los hijos de Medida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Todos sirvientes del antiguo templo, sus generaciones, y Dios decide regresar a los hijos de esos sirvientes. Ahora los decide regresar también en este regreso para restaurar su templo. Y por último, ya estamos acabando la lista, también lo regresó de acuerdo con su servicio a Salomón, o sea, más íntimamente al rey. También de estos servicios de estos hombres que servían más cercanamente a Salomón, también regresó. Vean los versículos 55 al 58. Dice, los hijos de los siervos de Salomón. Aquí es más claro, ¿se da cuenta? Los hijos de los que sirvieron a Salomón. ¿Quiénes eran estos hijos? Los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atir, los hijos de Pokeret Jezabaín, los hijos de Ami, los sirvientes del templo de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Hermano, no sé usted, pero ya estoy sudando. Y es literal. Ahora, primer pregunta, ¿qué vemos en esta larga lista? Vemos, hermanos, que Dios soberanamente nombró a muchas personas para que se quedara registrado que habían recibido el favor y la gracia de regresar y así ver la fidelidad de Dios detalladamente por nombre. Esto indica, hermanos, que a Dios le interesan los detalles, le interesan las personas individualmente. El interés de Dios por sus hijos es individual.
Algunos que se han dado a la tarea de contar los nombres propios en la Biblia han encontrado que son casi, escuche, 2.600 nombres propios que Dios quiso que se quedaran registrados ahí en su palabra. Por lo que vemos o podemos corroborar por estos 2.600 nombres que a Dios le importan las personas. Hermanos, ¿no se ha puesto a pensar por qué Dios inspiró el capítulo así con toda esta lista? ¿No hubiera sido más fácil pues saltarse la lista y mencionar lo que dice el versículo 64 al final? En total 42.360 y ya. ¿Para qué todos los nombres, verdad? Porque a Dios le importan las personas individualmente. A Dios le importa cada nombre, cada familia, cada uno de sus hijos. No hay nadie, hermano, en la familia de Dios que no sea importante para Él. Hay otras razones de por qué vemos esta lista. Vemos, por ejemplo, que no solo es en esta lista. Si usted ve las cartas que escribió Pablo, también Pablo continuamente escribe nombres propios que, inspirado por Dios, dejó plasmado para saber de personas, que de algunas conocemos mucho, por ejemplo Tito, Timoteo, pero hay otros nombres que, aunque no conocemos qué hicieron, en qué fueron favorables a Pablo, Pablo les agradece, Pablo los manda a saludar. Esto quiere decir que para Dios, no para Pablo, para Dios eran importantes esos nombres, individualmente hablando. Pero sorpréndase un poco más. Vean lo que dice el Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Conoce el nombre de los billones de estrellas que Él creó, por estrella. Mateo 6:26 afianza y engrandece esta idea que le quiero dar. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves, viste a las flores. No valéis, dice ahí, no valéis vosotros mucho más que ellas. Para Dios era importante detallar de esta manera y nombrar para la posteridad a quienes habían recibido la bendición de regresar. Es lo que acabamos de leer en esta larga lista. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Hermano, hermana, mucha atención con lo que voy a decir esta mañana. Eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Dios no dice, cuando está aquí en su presencia, yo amo a la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. No, hermano, dice, yo amo a Ascari, yo amo a Rocío, yo amo a Rita, yo amo a José Luis, yo amo a Patti, yo te amo. Te lo dice individualmente. ¿No es increíble? A Dios le interesa tu nombre. A Dios le importas tú. Si Dios llama a las estrellas por su nombre y conoce a cada una, le da su nombre y lo conoce, lo recuerda, si da a las aves del cielo comida, si viste a las flores del campo, ¿no seremos más importantes nosotros, sus hijos? Es importante para Dios. ¿Te motiva esto, hermano? ¿Te motiva de verdad? Mis palabras son débiles, pero quiero que te centres en lo que Dios quiere decirte personalmente esta mañana a ti, a través de este pecador. ¿Te motiva? ¿Te motiva a pensar que para Dios eres importante como persona? ¿Te motiva de verdad? ¿O tan descuidada está tu área espiritual, tu relación con Dios, tu lectura, tu palabra, que, sí, ay, cuánto grita este hombre ahí enfrente? Hermano, me faltan ganas para querer transmitirte lo que Dios quiere dejar en tu corazón esta mañana. Pero lo importante es lo que haga el Espíritu Santo.
eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Entonces, hermanos, vamos al siguiente nombramiento. Dios no solamente nombra a quienes obedientemente dieron los primeros pasos, sino también nombra detalladamente por nombre a los que siguieron los pasos de estos que comenzaron. Y ahora, en tercer lugar, Dios nombra a quienes no podían mostrar pureza durante su restauración. Dios nombra a quienes no podían mostrar pureza durante su restauración. Versículos 59 al 63. Ahora lo que vemos en estos versículos son dos listas, ponga mucha atención, dos listas de personas con el mismo problema. Y este problema era que no podían mostrar su linaje, su nacionalidad pura, pero tienen diferente contexto. El problema es el mismo. No pueden mostrar su linaje puro. Recuerden que para los judíos el mantener las genealogías era algo sumamente importante. Números 3:10, no vamos allí, pero ahí vea que todo sacerdote, todo que se quería servir en el templo, si no entraba dignamente en ese momento moría irremisiblemente. Por un lado, vamos a ver el primer problema, vemos que unos no podían comprobar su linaje porque no encontraban sus nombres en los registros. Vean los versículos 59 y 60. Dice el versículo 59: estos fueron los que sirvieron de Tel Mela, del Arsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron, vean, interesantísimo, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. O sea, no podían demostrar si eran judíos puros, ¿no? Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, o sea, 652 personas no encontraron sus nombres en los registros, no podían demostrar si eran judíos. De este primer grupo, la escritura no nos dice el por qué no pudieron demostrar su linaje. Ahora vea el segundo grupo, porque le pasa algo similar, no pueden mostrar, pero de diferente manera. Este es un linaje sacerdotal. Vea conmigo el versículo 61 al 63. Y de los hijos de los sacerdotes, o sea, también de los sacerdotes uno no podían demostrar su linaje. Vea, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Gaaladita, y fue llamado por el nombre de ellas. Vea el versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedras, le digo rápidamente, no quiero entrar a detalle en eso, que los sacerdotes utilizaban para consultar en ellos la voluntad de Dios. En ese momento Dios sí se manifestaba su voluntad a través del Urim y Tumim, pero solo cuando los sacerdotes lo usaban, lo ponían, oraban, hacían algo que la ley en Levítico, Número, Deuteronomio nos enseña cómo usaban el Urim y el Tumim. No voy a entrar en detalles, pero le explico para que vea que les dicen a estos hombres: hasta que ya esté el sacerdocio completo, pues vamos a hacer lo correcto y vamos a usar el Urim y el Tumim para que Dios, no nosotros, determine si ustedes entran o no entran. Pero por lo tanto, ahorita quedan como excluidos del sacerdocio. Entonces, hermanos, los primeros, escuche lo que pasó con los primeros, no tomaron en serio el guardar su genealogía y probar en momentos como este tan importante su linaje. No lo pudieron hacer. Menospreciaron, no tomaron en serio guardar su genealogía y estar listos para que cuando les dijeran: ¿eres judío como los demás? Sí, aquí está mi nombre, aquí están mis registros, vean, revísenme. No, que no estoy. Si no estoy, mire, aquí está. Fue error de nosotros. Pásale, eres judío. Estos no se preocuparon por eso. El segundo caso nos enseña que una familia de sacerdotes, en ellos hubo un hombre, escuche, que menospreció su ministerio sacerdotal. Este hombre se metió con una de las hijas de Barzilai, dice lo que acabamos de leer. ¿Quién era este Barzilai? Pues vamos a ver. Vea conmigo 2 de Samuel 19, versículos 31 y 32. Porque este Barzilai fue un hombre muy rico que ayudó en su momento a David.
Y vean lo que dice 2 de Samuel. También Barzillai Gaaladita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey David, para acompañarle al otro lado del Jordán. Vean lo que dice el versículo 32. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Entonces, del linaje de los sacerdotes, uno de los sacerdotes tomó equivocadamente como esposa a una de las hijas de Barzillai. ¿Por qué digo equivocadamente? Porque él era sacerdote y levita, legítimamente no poseía, no tenía que poseer nada, ¿estás de acuerdo? Pero a él le gana la avaricia y dice: Barzillai es rico, si yo me caso con una de sus hijas, yo también voy a ser ¿qué? Rico. Eso pasa hasta hoy en día, ¿verdad? Y entonces se contamina. Ya no puede ser un levita que puede funcionar como sacerdote. Menospreció su orden, su ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Por el dinero, por la avaricia. Y entonces a este hombre le pasa lo mismo. Y ambos casos no pueden demostrar su linaje. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Hermanos, esto pasa hoy en día con la iglesia, con el pueblo de Dios, con los creyentes. Hoy pasa exactamente lo mismo. Porque, hermano, no se sabe si está sentado a tu lado un creyente o un incrédulo. ¿Tú cómo lo puedes comprobar? ¿Cómo le puedes comprobar a la persona que tienes al lado que eres un verdadero o una verdadera cristiana? O el que está al lado, ¿cómo le compruebas al que está enfrente, atrás de ti? Enfrente de ti, atrás de ti, al lado de ti, puede estar alguien que no es cristiano. Es real. Las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianos, pero que al momento de tener que demostrar, hoy, a diferencia de todo lo que los judíos utilizaban para demostrar su linaje, hoy el cristiano tiene evidencias, escuche esto, internas y externas que demuestran que es un verdadero cristiano. Necesita ver esas evidencias. Porque para nombrarse cristiano, pregúntele al Papa actual. Él dice que es cristiano. Los testigos de Jehová dicen que ellos son cristianos, los cristianos verdaderos. Los mormones igual. Y ahí nos ofendemos, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo crees? Ellos no. Hermano, a lo mejor a tu lado está alguien que no es cristiano, no es cristiana. De hecho, muchas veces las evidencias externas tampoco garantizan que estás frente a un verdadero cristiano. No son garantía, pero sí demuestran que hay fruto. Jesús habló del fruto, ¿lo recuerdan? Mateo 17, 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. No lo está diciendo el legalista del predicador o el legalista pastor. Lo está diciendo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Frutos naturales que no se le tiene que exigir. Hoy tristemente cuando discipulamos personas nos damos cuenta que se esfuerzan por ser buenos, que hacen todo lo posible por estar en comunión con Dios a su manera. Pero que al momento de tener que presentar otro tipo de evidencias internas y externas, en el momento en que no se encuentran en la iglesia con otro cristiano, reflejan lo que realmente quieren buscar, su carne desea, su mente anhela. Y entonces hasta parecen transformers, ¿verdad? Cristiano cuando estoy en la iglesia, mundano cuando estoy allá afuera. Hermano, lo más peligroso de esto es que no eres cristiano entonces. Y tu nombre no va a estar escrito detalladamente en el libro más importante, que es el libro de la vida. Esto es serio.
Juan habló de las evidencias. Usted ve primera de Juan y ahí vemos las evidencias de un verdadero cristiano, las pruebas de que uno es verdadero cristiano. Por ejemplo, primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El cristiano verdadero anhela estar cada domingo aquí. El día que no está por la circunstancia que nos impidió, estamos sufriendo por no venir. A mí me pasa. Jesús dice, si no puedes perdonar, tú no eres perdonado. Y aunque suene muy legalista, son las palabras de Jesús. Pablo decía algo similar de su mismo pueblo. Vea lo que dice Romanos 9:6. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado. Vean lo que dice Pablo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. Hermano, ¿está tu nombre en el libro de la vida? ¿Tú estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida? ¿Cuál es ese libro de la vida? Apocalipsis 20:15 nos habla de él. Dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Lucas 10:20, Jesús le dijo algo similar a sus discípulos, y es lo que Dios quiere decirte esta mañana a través de las palabras de Jesús. Hermano, hermana, Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. En otras palabras, no te regocijes que llevas años en el cristianismo, no lo presumas. No te regocijes de que sabes mucha teología, no te regocijes que estás en una iglesia reformada de sana doctrina, no te regocijes de esas cosas, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso sí regocíjate, de que tu nombre está escrito en los cielos. Hermano, toma en serio el guardar tus testimonios para momentos en que necesites demostrar que eres un verdadero hijo de Dios. Porque va en juego el que seas embajador, una carta abierta, el nombre de nuestro Rey, el nombre de nuestro Salvador. Está en juego eso. Hermano, el no hacerlo hará que el momento en que las personas, escucha esto, el no tomar en serio el guardar tu testimonio, el no hacerlo, va a llegar el momento en que las personas, las circunstancias, la palabra de Dios te pidan evidencias de tu nuevo nacimiento y tú no puedas mostrar que lo eres. Y esto por tus frutos, por tus desobediencias, por tus prioridades, tus deseos, tus anhelos, que por más que quieras esconder, los demás se dan cuenta que no son Cristo, que no son ese cristianismo, que no es la iglesia, que no son los hermanos, que son otras cosas. Hermano, ¿tú crees que no me duele, sinceramente, darme cuenta que estos dos tienen que nacer de nuevo si por la gracia de Dios así lo quiere? ¿Tú crees que no me doy cuenta que mis hijos veo sus prioridades? Que me duele ver sus prioridades muchas veces, que estorbo como un padre, como un sacerdote, como Dios me puso, pero que me duele ver cómo este mundo los atrae como un imán. Y no voy a ser un padre, sí son hijos de Dios, ya se bautizaron, bueno, todavía no, pero los podemos bautizar, vienen cada domingo, no. Ellos van a ser salvos si la gracia de Dios los alcanza. Hermano, cuida también, por otro lado, el privilegio que Dios te da como servidor en su casa, en su iglesia. No menosprecies el ministerio. Ay, pues yo me salvo porque no sirvo. Pues ya te estás tardando. Nos haces falta. Ese sería tu primer pecado, no servir en nada en la iglesia. Pero los que ya servimos, no menosprecies tu ministerio. Como
hizo este hombre que por casarse con la hija de Barzillai dejó todas las bendiciones de ser sacerdote y servirle en su propia casa, Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo vendas por un plato de lentejas. No lo menosprecies por los gustos de tu carne. Cuida tu servicio porque lo estás haciendo a Dios y tiene que mantenerse puro. Hermano, hemos visto hombres y mujeres que servían a Dios con amor, con pasión, con entrega. Y por una decisión vendieron su ministerio por un pecado, por un placer del cual no se quisieron arrepentir. Muchos somos testigos aquí en esta iglesia y en otras. Se ve a hombres y mujeres sirviendo con amor y pasión. Y en un momento venden ese sacerdocio, ese privilegio de servir a Dios. Este tipo de personas siempre existen en las iglesias y debes de tener cuidado de no ser tú uno de ellos. Debes de tener cuidado de no ser tú uno de ellos. Los demás nombres que hemos visto, hasta estos, Dios los puso para testimonio de su fidelidad y de la obediencia de estos hombres, y los dejó como testimonio a los que estamos viendo. Y nos anima a ver esta lista, nos anima a ver que nosotros podemos estar en esta lista, pero ahora vemos otra lista de la cual tenemos que pedir a Dios no estemos como un mal testimonio, porque hay hombres en las iglesias que en lugar de edificar están destruyendo. Son personas que destruyen a las personas mismas, a los servidores, a los líderes, a los pastores, que si mira cómo habla, cómo predica, cómo enseña, si habla despacio, nos duerme, nos grita, solo se la pasan destruyendo. Cuida que no seas uno de estos, porque también serás nombrado por Dios mismo, pero para mal testimonio, para ser descalificado. ¿Cómo quieres ser nombrado? Número 4 y último, un poquito más rápido. Dios nombra a quienes ofrendaron voluntariamente durante su restauración. Esdras 64:70. Dicen estos versículos: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Estos versículos lo primero que hacen es que nos dan el total de la congregación que salieron a Jerusalén. Y también nos da evidencia no solo de las personas, sino de las cosas materiales que Dios dejó que se permitieran, quedaran registradas, porque lo importante era el levantar el templo. Entonces no iban con las manos vacías. Estos hombres tenían animales, estos hombres tenían cosas materiales. Vean lo que dice el versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y esto nos recuerda lo que la iglesia primitiva también hizo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No se preocupen, nadie se lo está pidiendo, Lo que sí, hermanos, es que el Nuevo Testamento nos enseña de ese corazón que nos recuerda lo que estos primeros hombres, dice que cuando llegaron, ya estaban en Jerusalén, no había templo, estaba todo destruido, pero escuchen lo siguiente:
ellos en lugar de priorizar sus necesidades, porque llegaron a una ciudad destruida, en lugar de decir, voy a pensar primero en mi casa, mi terrenito, el material para yo primero establecerme y después pensar en Dios, no, el ejemplo que ellos nos dan es que lo primero que hacen es dar para la casa de Dios. Es el principio que nos enseña 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No solamente nos dice que tomaron la iniciativa para ofrendar a la casa, sino que fue lo primero en lo que pensaron. ¿Esto cómo lo podemos aplicar, hermano? Y voy terminando. El principio universal de dar voluntariamente para la obra de Dios sigue vigente. El principio para dar voluntariamente para la casa de Dios, para la obra de Dios, es vigente. Pero aquí vemos el ejemplo de estos hombres, no solo de dar voluntariamente, sino que fue lo primero que hicieron. Hermano, apartamos algo de lo que recibimos de Dios, y escuchen, porque muchos sí lo hacemos. ¿Y esto es lo primero que hacemos o es lo último? Muchos, después de las enseñanzas de cómo dar, hemos sido más constantes y obedientes, ¿verdad? Pero mire ahora dónde nos lleva Dios, a reflexionar si es lo primero que apartamos para Él, para la casa de Dios. Vemos una necesidad en la obra de Dios, considérenlo. Hermanos, ustedes saben que aquí no enseñamos ni creemos en el Evangelio de la prosperidad, pero tampoco ignoramos lo que dice la Escritura, y esto es que cada cristiano debería voluntariamente y de corazón alegre ofrendar para la obra de Dios, y que esto sea lo primero que haga al recibir la bendición de Dios. No digo que si no es lo primero es pecado, no estoy diciendo esto, pero sí que muchas veces al dejarlo al último no damos con alegría, no damos agradecidos, no damos con nada, no damos. O muchos otros dicen, no tengo y punto. Y otros damos sin ser conscientes. ¿Sabe por qué este tema es importante? No porque la iglesia necesite su dinero, sino porque la ofrenda, escuche esto, lo que viene. La ofrenda es una prueba del estado de tu corazón. Repito, la ofrenda es una prueba del estado de tu corazón. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lucas 12, 32, 24. Dice el Señor Jesús, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Escuchen lo más importante, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Hermano, cada vez que a mí me toca predicar de esto, lo hago preocupado, escuchen, no por la cantidad de dinero que se recoja, sino preocupado por cada uno de ustedes, por cada uno de sus corazones, incluso por mí. Porque en la manera en que ofrendamos o no ofrendamos, demuestra dónde está nuestro corazón. Y esa es la parte mucho más importante. Hermanos, los que regresaron fueron pocos en comparación con los que regresaron. Con esto concluyo. Los que regresaron fueron pocos en comparación con los que regresaron en Éxodo, que fueron millones. Aquí solo regresaron 42.360. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto ayudó a que trabajaran mejor. ¿Qué quiero decirte con esto? Nunca te desanimes si somos pocos. Porque Dios siempre ha usado remanentes pequeños para glorificar su nombre. Y también usa a los grandes. No te desanimes. Tampoco dejes de hacer algo por traer gente. Pero que nadie allá afuera, incluso cristianos, te desanimen. Que te estén diciendo que la iglesia está siendo hecha pedazos, que se está destruyendo. Dios usó siempre remanentes pequeños. Sigue adelante. Dios en este remanente pequeño te ama por nombre, personalmente. Hermanos, estos judíos regresaron a su tierra vacía, en ruinas, y comenzaron de cero, ¿no es cierto? Y a diferencia de nosotros, escuchen,
Nosotros también estamos esperando regresar al cielo y a las moradas que Cristo mismo preparó para nosotros. ¿Se acuerdan que dijo, me voy a preparar morada para ustedes? Estamos, hermanos, por regresar a una tierra celestial que no está en ruina ni está vacía. Estamos a punto de regresar al cielo. En pocas palabras, nuestra esperanza es mayor que la de los judíos, ¿no cree? Por lo que nuestro compromiso esperando tal promesa también debería de ser mayor. ¿Crees que la promesa de regresar a la Jerusalén celestial es motivante? ¿Sí lo crees? Sí. Pues también cree que tu compromiso de ser restaurado lo mejor posible para llegar ahí también es real. Por último, Cristo es simbolizado en Zorobabel y Jesuá, que no podemos dejar de mencionar esto, y con esto oro. Zorobabel era del linaje de David, como ya le dije, y por eso aparece en la genealogía de Jesús. Pero a diferencia de Zorobabel, de ese linaje real, nosotros tenemos un mejor rey, el que nos rescató, y el que nos va a regresar a esa tierra prometida no es Zorobabel, es Cristo Jesús mismo. Jesuá era sacerdote calificado, puro, pero escuche, tenemos al gran sumo sacerdote, que es Jesús, y podemos salir confiando esto y esperando, ¿qué, hermanos? La segunda venida de ese Cristo, de ese rey y de ese sumo sacerdote. Él nos quiere llevar de regreso, pero esa espera es viendo a Dios, escuchen, viendo a Dios restaurando a su pueblo, como lo está haciendo con nosotros, viendo cómo Dios restaura a su pueblo, a su iglesia, por medio de su palabra, como lo está haciendo hoy en día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarme con este pasaje de 70 versículos. Es por tu gracia, Señor. Pero te pido que haya sido el instrumento que uses para que tu palabra penetre, Señor, a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Padre, hoy vemos lo importante que son los nombres para ti. Vemos que nos pides que nos levantemos a edificar esas áreas que nos hacen falta reedificar. Que no se quede solo en deseo, Señor. Que no se quede en conocimiento, sino que sea congruente nuestra manera, Señor, de hablar, de decir lo que somos, lo que poseemos, con nuestra manera de vivir. Ayúdanos a eso. Padre, gracias por nombrarnos, escogernos por nombre, por llamarnos, salvarnos y santificarnos de la misma manera. Hoy nos vamos confiando y motivados en tu fidelidad y en la soberanía que tuviste para salvarnos. Hoy entendemos más el que nos hayas escogido por nombre antes de la fundación del mundo. Muchísimas gracias, Señor. Padre, líbranos de encontrarnos en esa lista que mancha tu nombre, tu salvación. Permítenos esforzarnos cada vez más a fin de no dar mal testimonio, de respaldar con nuestras obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, el que somos hijos tuyos verdaderos. Que no practiquemos, Señor, y que si nos damos cuenta esta tarde que nuestras prioridades, anhelos, deseos, pasiones son más grandes que tú, nos concedas arrepentirnos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Sí. Produce arrepentimiento y nuevo nacimiento en quien se decía hijo de Dios, no lo era. El que nace de nuevo es por tu palabra y tu espíritu. Hazlo, Señor, si es tu voluntad esta tarde. Y por último, gracias por ese recordatorio, Padre, en el que tenemos que seguir aportando voluntariamente, alegremente a tu obra. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.